Yo le voy a hacer una pequeña introducción y una breve reseña histórica de los agentes biológicos, ya que para situarlo un poco en el concepto de dónde aparecieron todas estas moléculas nuevas. Esos son mis conflictos de interés. Y yendo a lo que uno ve en el diario, yo de repente en la mañana leo muy temprano el diario y me encanta leer la parte de tecnología, de vida y salud, etcétera, y de repente le pongo WhatsApp a Claudia, mira lo que salió, le pongo a las 7 de la mañana, y hay cosas como, por ejemplo, estas son todas noticias que salieron, yo diría, en los últimos 2-3 meses en el Mercurio. Terapias biológicas generan interés a nivel mundial, por ejemplo, en pacientes con cáncer, que algunos cánceres especiales, algún cáncer pulmonar, etcétera, que han usado biológicos y le aparecen como efecto agregado, las canas se vuelven a su color original tras una terapia contra el cáncer, una inmunoterapia. O también polémicas como que el laboratorio detuvo un estudio de un fármaco contra el Alzheimer, etcétera, o que vacunas contra el melanoma logran buenos resultados. Ustedes van a estar bombardeados, como dijo Claudia, con estas nuevas terapias y todas sus aplicaciones. Ahora, cosas increíbles, este dato me lo dio mi hijo, que es ingeniero. Me dijo, mamá, ¿tú sabías cuáles son los 10 medicamentos más vendidos en el año 2016? Yo traté de buscar si habían datos de 2019, pero no encontré más. Esto es una revista de economía. Y entre los 10 top 10, digamos, realmente muchos medicamentos son justamente biológicos. Ahí tienen de medicamentos de laboratorios como AbbVie, Johnson & Johnson, Roche, para distintas terapias de cáncer, artritis, etcétera. Ahora, los avances en la medicina en los próximos años, que es una cosa sumamente apasionante, y yo, gracias a Dios, estoy metida en las dos áreas que justamente son una de mis áreas de interés. Los avances van a ir orientados a lo que es la medicina de precisión, o tailor-made medicine, que la medicina hecha a medida, traje a medida. Ya un paciente asmático no es igual a otro, o lo mismo un paciente con una psoriasis, etcétera. Así que la terapia va a ir dirigida en forma con un traje a medida. Las terapias biológicas también van a ser las que van a llevar todos los avances orientados a medicina, y los probióticos, que es otra de mis áreas de interés, ya que se está utilizando en el manejo de disbiosis y de muchas patologías de alto impacto. Y ustedes van a estar bombardeados también en estas áreas, tanto de los biológicos como de los probióticos, en los próximos años. Ahora, obviamente, este es un paper, por ejemplo, bastante reciente, en 2017, el Journal of Allergy, de cómo han cambiado los paradigmas del tratamiento de algunas patologías, como por ejemplo el asma. Asistimos con Claudia a un simposio de desayuno del laboratorio Glaxo en el asma eosinofílico. O sea, ahora se clasifica el asma, ya no todos los asmáticos son iguales, se clasifican distintamente según todos los mecanismos inmunológicamente mediados. Yo participo de varias sociedades, dentro de esa la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología, la Sociedad Latinoamericana, en que estoy en varios comités, dentro del Comité de Urticaria Crónica, y llego a eso porque yo tengo experiencia en biológicos, en urticaria crónica, y soy miembro de la EACI, la europea, y eso también me lleva a ser parte de la Organización Mundial de Alergia, y tuve la suerte de que ahora recién en junio se publicara se hizo un registro latinoamericano, lo cual es un tremendo avance, porque son 300 pacientes lo que juntamos. Yo aporté un paciente, que es un paciente que tengo con 5 años de follow-up de omalizumab en urticaria crónica, fue el primer paciente en Chile que se trató con omalizumab, y realmente sube el Mateo, y llevamos 5 años de tratamiento. Y bueno, cómo los registros latinoamericanos han permitido saber cuántos pacientes tenemos y cómo estamos tratando en Latinoamérica los pacientes con, por ejemplo, urticaria crónica con biológicos. Como mencionó Claudia, es muy importante de que estas medicinas nuevas estén estandarizadas. O sea, no es cosa de que un laboratorio saque un medicamento biológico y lo use, y eso tiene que estar todo normado y estandarizado. Y aquí vemos cómo hay regulaciones que están cambiando obviamente todo el enfoque de qué pacientes se tratan y cómo se tratan. También en cuanto a los requerimientos de todas estas de moléculas o drogas que son biológicas con componentes de proteínas o componentes vivos. Ahora, ¿qué es lo que es la biotecnología? Partiendo un poco de cero.
La biotecnología es el término resultante del cruce de las palabras griegas bios, vida, y técnicos, conocimiento de habilidades humanas, en el uso de organismos vivos para la fabricación de productos. Ahora, el ser humano se ha valido de la biotecnología realmente a lo largo de toda la historia, incluso desde la prehistoria, con la domesticación por el hombre del neolítico de plantas y animales. También es conocido el empleo de biotecnología por los sumerios y babilonios, y hace más de 8.000 años ya, para la producción de cerveza, que se usaba por fermentación, o por los egipcios allá por el año 4000 antes de Jesucristo, para la fabricación de pan a través de trigo. Ahora, ¿qué son los medicamentos biológicos? Estos medicamentos biológicos o biofármacos o simplemente biológicos son medicamentos muy complejos, como explicaba Claudia, cuya fabricación se emplea en organismos vivos como células de animales o vegetales, bacterias, virus o levaduras, y que se utilizan en la prevención, tratamiento y diagnóstico de distintas enfermedades. Ahora, por lo general, el principio activo de estos medicamentos biológicos es una proteína producida de manera natural por el cuerpo humano, por ejemplo, una enzima, un anticuerpo o una hormona que provoca un efecto terapéutico en el paciente. Ahora, una breve reseña histórica. Yo tuve la suerte de conocer a César Milstein, que es un argentino, nacido en Bahía Blanca, en agosto del 1927, que ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1984. Él alrededor del año 93-94 vino a Chile a dar una conferencia. Tuve la suerte de ir con el doctor Raúl Cabrera, que fue mi tutor en mi tesis de la beca de inmunología, y conocimos al doctor Milstein, que justamente había descubierto en el año 75, junto a Kohler, hicieron el importante descubrimiento de la progenie de la fusión de una célula B, secretora de anticuerpos, normal, que es una célula plasmática, la fusionaron con una célula de mieloma de origen animal o humano y formaron un hibridoma, capaz de producir grandes cantidades de anticuerpos homogéneos dirigidos a una especificidad antigénica, y ahí nació el concepto de anticuerpos monoclonales o monoclonal antibody. Y realmente que es un lujo para Latinoamérica en general, y bueno, obviamente nosotros como vecinos y argentinos, de que un latinoamericano haya descubierto en Londres, trabajando en Londres, nada menos que el padre de los anticuerpos monoclonales. Ahora, hay varios hitos en la historia de las terapias basadas en anticuerpos, desde la síntesis de inmunoglobulina. Hemos ido pasando por la historia, por hitos que han ido marcando el desarrollo de los distintos usos. Y yo recuerdo cuando yo era pequeña, nos aterrorizaban con que nos iban a poner una gamma globulina para mejorarnos la inmunidad, ¿ya? Eso nada que ver con la gamma globulina endovenosa que se usa en la actualidad, y menos la subcutánea o de administraciones que se han ido aprobando en los últimos años, ¿ya? Ahora, este descubrimiento de Milstein dio paso a la producción in vitro de una serie de agentes como anticuerpos monoclonales terapéuticos, como por ejemplo los anticuerpos anti-TNF, otros constructores de receptores solubles, como por ejemplo anakinra, algunas proteínas de fusión, como tenemos ahí arriba el etanercept, o citoquinas e interferones. O sea, hay múltiples moléculas que es importante que ustedes estén familiarizados, porque obviamente van a estar bombardeados con nuevas aplicaciones y nuevas moléculas. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, los anti-TNF, infliximab, etcétera, o receptores de TNF, así que es importante que ustedes conozcan toda esta nomenclatura nueva. Ahora, por ejemplo, actualmente hay algunos agentes anti-TNF de uso actual. Ya ustedes van a ir viendo con las distintas conferencias en qué tipo de patologías se utilizan, etcétera. Ahora, las terapias de agentes biológicos han revolucionado campos de diagnóstico y terapéutico, ya como les mencionó Claudia, en enfermedades infecciosas, metabólicas, alérgicas, neurológicas, autoinmunes y cáncer. Ya en cáncer, la verdad que ha habido una revolución. A mí me tocó estar hace 2 años atrás en una conferencia internacional de inmunoterapia del cáncer en Buenos Aires. Fue 3 días solamente de inmunoterapia del cáncer, de todos los cánceres. Realmente un vuelco enorme, ya que hay muchos cánceres que antes metastizados incluso, que ya no estaban fuera del cáncer ni de quimio, ni de radio, ni nada, que están viéndose incluso remisión de metástasis en cánceres que antes eran totalmente fuera de todo el cáncer. Así que ustedes van a estar enfrentados a una revolución. Ayer nomás salió en el Mercurio, en la Universidad de Stanford, habían descubierto una molécula que puede engañar a la célula tumoral y hacerla susceptible
del ataque por el sistema inmune a las células del cáncer, que las células cancerígenas se esconden del sistema inmune y eso hace que proliferen en forma, digamos, desmedida. Aquí un poco, esto es una revisión de un libro de inmunología muy interesante que es el Belanti, las aplicaciones clínicas de estas nuevas moléculas pueden ser inmunopotenciadores, inmunosupresores o generar tolerancia a algunos agentes, etc. Ahora, los anticuerpos monoclonales que descubrió Cecil Milstein contenían cantidades variables de proteínas murinas y se fue viendo de que generaba estos anticuerpos, lo que se llaman los AMAs, o Human Anti-Mouse Antibodies, y eso producía una limitación también en la tecnología de idioma, y la mayor limitación era la incapacidad de producir un preparado de anticuerpos monoclonales totalmente humano, porque obviamente generaba reacción el colocar una molécula extraña al sistema inmune como una quimera o un anticuerpo monoclonal con gran contenido murino. Ahora, sin embargo, con el advenimiento de las nuevas técnicas de biología molecular, como por ejemplo técnicas de DNA recombinante y aumento del conocimiento de la estructura y función de los anticuerpos, llevaron a la producción de anticuerpos monoclonales quimeros y humanizados, que obviamente ustedes van a ver cada vez más, está en la tendencia a que los anticuerpos sean más puros y humanizados. Aquí vemos, por ejemplo, como en la región FAB, que es la región arriba de que está en contacto con el antígeno, digamos, puede ser esta región totalmente humana, quimera, etc. Aquí, por ejemplo, anticuerpos que son 100% humanos, aquí en este lado, 100% murinos, 5% murino, más de 5% murino, o proteínas de fusión, como tenemos acá, como el etanercept de TNF. Ahora, hay toda una nomenclatura que es importante que ustedes sepan, cuesta, al principio es como un idioma nuevo, por ejemplo, hablar de anticuerpos que son, aquí vemos humanos, la U, ratón, la O, cuando es de rata es A, cuando ha sido producido por un hámster es E, primate, I, quimera, etc. O cuando es de origen viral, vir, bacterial, BAC, inmune, IM, etc. UMAB es cuando es un anticuerpo monoclonal humano, OMAB cuando es una proteína de ratón. Entonces, ustedes, toda una nomenclatura que es importante que vayan conociendo, porque el nombre del biológico les va a dar qué es lo que es. ¿Ya? Entonces, es todo un idioma nuevo, pero que ustedes van a tener que ir familiarizándose. Yo realmente los quiero dar la bienvenida junto con Claudia. Tenemos un programa muy interesante. Ustedes van a ir viendo las aplicaciones en distintas patologías y en manos de todos nuestros conferencistas, nuestros speakers son colegas chilenos que tienen experiencia clínica con estos medicamentos biológicos, por lo tanto es un lujo tenerlos a todos ellos junto con nosotros. Muchas gracias.